Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, en esta ocasión. Tenemos frente a nosotros un pasaje importantísimo, un pasaje muy fuerte en el sentido de que si entendemos lo que está en este pasaje, tiene relevancia para la eternidad. Sabe que hay pasajes que hablan de dinero y si haces caso te puede ayudar, obviamente. Hay pasajes que hablan hasta de alimentación. De hecho, hay pasajes en la Biblia que te hablan de historia de Israel. Este pasaje en particular tiene que ver con la eternidad de tu alma, tiene que ver con tu salvación. Por lo tanto, es sumamente importante entender qué es lo que la Biblia dice y pidamos a Dios nos dé entendimiento. Efesios capítulo 2, vamos a estudiar los versículos 7 al 10, pero nos haría muy bien leer desde el versículo 1. Voy a invitarles a que me ayuden en esta ocasión. Voy a leer yo el 1, ustedes el 2, así hasta llegar a Efesios 2:10. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Dios, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de poder reunirnos aquí en la iglesia. Te quiero pedir en particular que si hay algo que está estorbando nuestra comunión contigo, si hay algo que nos está distrayendo, si hay algún pendiente en nuestra casa, en nuestra familia, tú lo quites y nos permitas estar concentrados, atentos a tu palabra, no a lo que yo tengo que decir, pero sí a lo que dice tu palabra, Dios. Y como siempre, no es por mera repetición, pero si alguien ahorita, alguien que ha sido nuestro amigo por muchos años o poco tiempo, cualquier persona aquí no sabe a dónde va a ir después de morir, hazle ver lo grave y lo peligroso de su situación, porque podría morir hoy, de hecho. Pero hazle ver, Padre, su pecado, pero hazle ver también al precioso Salvador, ese regalo tan grande que es la salvación. Y aquellos que te conocemos, aquellos que podemos con tranquilidad saber que tú nos has salvado, pues este pasaje despierta en nosotros, aumenta en nosotros adoración, gratitud, honra para ti. Jesús, todo lo que hablamos en este momento es para gloria de tu nombre. Todo lo que suceda en nuestras vidas es para ti. Recibe tú, por favor, todo el mérito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablarles por un ratito el día de hoy sobre el tema salvos por gracia. Es el tema del capítulo, salvos por gracia. Y como dije hace un momento, ese es uno de los pasajes más importantes en la Biblia y en cuanto a la salvación. Y creo que es importante entender bien este pasaje porque el alma está de por medio.
No estamos hablando hoy de dinero, de trabajo, no estamos hablando de cómo mejorar la alimentación, estamos hablando del destino eterno de tu alma. Y para entender un poco el pasaje, necesitamos hacer un pequeño resumen. Los versículos 1 al 3 de Efesios 2 hablan de cómo estábamos usted y yo antes de Cristo. El pasaje comienza diciendo que Él, Cristo, Dios, nos dio vida. ¿Y cómo estábamos usted y yo? Estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos desanimados, no estábamos enfermos, estábamos muertos en desobediencia. Dios, cuando hablamos de pecado, Dios tiene un estándar de santidad. Y usted y yo erramos terriblemente. Dios dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros nos equivocamos terriblemente y constantemente y siempre. En consecuencia, usted y yo estamos separados de Dios. Él es santo, perfecto, puro, recto, y tú y yo somos lo opuesto. Perversos en mente, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones. Y de acuerdo a la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza, lo normal de nosotros, era que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, éramos objeto, estábamos bajo la lupa del juicio de Dios. Pero después, el mismo pasaje de Efesios, comenzando con el versículo 4, que lo vimos no hace mucho, pero Dios, porque da un giro tremendo, estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro destino eterno, fijo así, imperdible, era el infierno, condenación, estar eternamente separados de Dios, no porque Dios es malo, más bien porque Dios es justo, y porque fuimos tú y yo quienes desobedecimos, pero Dios, y aquí es como un giro muy dramático, y dice el versículo 4, que Dios es rico en misericordia, Él es abundante, muy generoso, y con su gran amor con que nos amó. Y de nuevo dice Efesios: aún estando muertos en delitos y pecados, aún siendo tú y yo rebeldes, aún en esa condición, Él nos salvó, Él nos dio vida, Él nos resucitó y Él nos sentó juntamente con Cristo, lo cual habla de nuestra nueva posición en Él. Nosotros no teníamos ningún poder, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Y mientras que en todo el universo no habría nadie con la capacidad de salvarnos, Dios sí, pero Dios, Él nos salvó, nos dio vida con Cristo. Pero el día de hoy necesitamos retomar nuestro pasaje. Ok, estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Ahora vamos a la siguiente sección de nuestro pasaje. ¿Para qué lo hizo? Ok, ¿dónde estábamos? ¿Qué hizo Él? Y ahora respondamos a la pregunta: ¿para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a entrar al versículo 7 y nuestro primer punto el día de hoy es el propósito eterno de la salvación. ¿Para qué nos salvó Él? El versículo 7 lo dice con toda claridad: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hizo en los versículos anteriores, darnos vida, salvarnos, darnos vida nueva, resucitarnos, la posición que nos dio, lo hizo con una finalidad de mostrar algo. Y si ven conmigo el versículo 7, la primera palabra es para. La palabra para es muy sencilla de entender, sea en el griego original, sea en español. La palabra para establece un propósito, una finalidad. ¿Para qué compraste esto? Para esto. Es muy sencillo. ¿Para qué nos salvó Dios? Para. Aquí ya hay una intención. ¿Y cuál es ese propósito? Mostrar. Y quiero hacer una pausa aquí. Dios te salvó a ti y a mí para mostrar. Y la palabra mostrar que usa Pablo aquí en el versículo 7 es la misma palabra que se usa para exhibir, para demostrar, para poner algo en evidencia, para hacer algo visible, algo extraordinario. La idea no es simplemente decir algo, es demostrarlo públicamente, es exhibirlo, como tú tienes en tu casa la fotografía de algún familiar, tienes un reconocimiento, tienes un título, lo estás exhibiendo allí, no solamente es mostrarlo, de alguna manera quieres que toda la gente lo vea, tienes un arreglo en tu casa y lo pones allí en algún lugar visible para todos. Entonces esa es la misma palabra que usa Pablo aquí.
Dios te salvó para ser evidente, público, para exhibir. ¿Y qué es lo que Él quiere mostrar? El texto nos dice con toda claridad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y note esas palabras, abundantes y riquezas de su gracia. Pablo encima palabras. Es como que quiere que nos quede muy, muy en claro la clase de misericordia que tiene Dios. Entonces, Dios quiere mostrar, te salvó para mostrar primero la palabra abundante, y la palabra abundante se refiere a algo que rebasó por mucho. Tienes un vaso, le cabe agua y tú estás derramando agua y hay de más, hay mucha abundancia, empieza a tirarse. La palabra abundante también se refiere a medir. Hay una capacidad para medir. Abundante es que se pasó de la línea, ya no se puede medir, es demasiado. La palabra abundante rebasa los límites, excede, va mucho más lejos. Pero por si esa palabra no fuera suficiente, Pablo encima otra palabra, abundantes riquezas. Riquezas aparece muchas veces en Efesios, lo vimos antes en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:8, las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 3:8, las inescrutables riquezas en Cristo. Dios no solamente es rico, pero Él es rico sin medida en cuanto a su gracia. La gracia de Dios no solamente es suficiente para salvarte, la gracia de Dios es infinitamente abundante, desborda más de lo que se pueda medir o imaginar. Te salvó, me salvó a mí, entonces, con este propósito, para que tú y yo sirvamos como una exhibición, una prueba viva, una prueba clara, contundente de la gracia de Dios que no tiene medida, de la gracia de Dios que es exagerada en extremo. Es como si Dios en el cielo estuviera construyendo un monumento eterno a su gracia, y ese monumento eres tú y soy yo. Es como si Dios estuviera diciendo, miren lo que mi gracia puede hacer. El punto es, ¿para qué te salvó Dios a ti y a mí? Nos rescató para que en nosotros resplandezca su gloria. Martin Lloyd-Jones lo dice muy bien, la iglesia es el museo eterno de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Para qué te salvó Dios a ti y a mí? Para exhibirnos como en un museo de ve esta obra maestra. Mira lo que Dios puede hacer en este hombre. Mira Dios qué generoso es, que agarró a un pecador, a un perdido, a un borracho, a un hombre maldiciente, a una mujer de mala reputación. Y mira, Dios está diciendo, mira lo que mi gracia puede hacer en el ser humano. Y eternamente Dios te salvó y a ti y a mí para exhibirnos como trofeos, como una obra maestra de la gracia de Dios. Alguien ha dado un ejemplo de este versículo. Imagínate que en una barda arriba ves una tortuga. Pregunta lógica, ¿tú crees que esa tortuga llegó allí sola? De inmediato dices, no, esta tortuga no pudo llegar aquí por su propia cuenta. Es una tortuga, le es imposible. Ves toda la evidencia y dices, no puede llegar. Ahora, de alguna manera, para entender, sabemos con toda seguridad, cuando estemos en el cielo, sabremos con toda seguridad, nosotros no pudimos haber llegado allí por nuestra propia cuenta. Alguien nos puso allí arriba. Alguien escribió nuestro libro allí en el libro de la vida. Alguien nos dio vida eterna. Entonces, tu seguridad y la mía, tu salvación y la mía, serán eternamente una evidencia clara de la gracia, de la gloria de Dios, de entender, yo no fui, fue Él nada más. Confirmaremos lo generoso que es Él, porque llegaremos al cielo y sabremos, allí va a estar, por ejemplo, mi suegro, que fue un hombre alcohólico por muchos años, hasta el día en que escuchó el Evangelio. No volvió a tomar jamás en su vida. Intentó tomar otra vez y le resultó un problema tomar. Verás a mi suegro y verás no lo que mi suegro es, pero verás qué grande es Dios que pudo transformar a un hombre así. En el cielo veremos la gracia de Dios en una mujer de una reputación terrible. Veremos a María Magdalena, de quien el Señor expulsó 7 demonios, y veremos en ella no a la mujer, pero veremos a nuestro gran Dios y la obra tremenda que hizo en esa mujer. En el cielo
se exhibirá la gracia de Dios, por ejemplo, en John Newton, que vendía esclavos y tenía una vida muy perversa. Y cómo Dios pudo agarrar a un hombre haciendo cosas tan horribles y malvadas. Y después escribiendo este himno, con razón hablaba de la sublime gracia del Señor. En el cielo, ¿para qué te salvó Dios a ti? Para exhibir Él lo generoso que es, lo amoroso que es, lo rico en misericordia que es, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué salvó Dios a Pablo, que antes se llamaba Saulo? Para mostrar que un hombre que antes perseguía a cristianos, invadía casas y los llevaba a rastras y los entregaba a las autoridades, y algunos de ellos los mataron. Pensarías, este hombre es insalvable, este hombre es imposible de salvar, no merece para nada la gracia de Dios. Bueno, lo vamos a ver allá en la eternidad. Y alabaremos no a Pablo, no a lo que él hizo, no a sus viajes, pero diremos qué grande es Dios, mira lo que puede hacer con un hombre perverso y simple. Piensa en el endemoniado gadareno, tenía una legión de demonios, miles de demonios, vive en los sepulcros, vive desnudo, se golpea y en la oscuridad. Qué hombre tan más espantoso. Dirías, nadie puede hacer nada por este hombre. Pero en la eternidad lo veremos y por siempre se verá lo que la gracia de Dios puede hacer con un hombre desdichado, perverso. La eternidad será una galería entonces de pecadores redimidos, y ahí estaremos tú y yo. Cada uno de nosotros dirá, y cada uno de los pecadores dirá, no fue mi mérito, fue la gracia de Dios. ¿Para qué te salvó Dios? Para exhibir lo generoso que es Él. Una versión de la Biblia traduce, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Y dónde se ve esa gracia tan generosa, tan abundante? El mismo versículo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esta parte? La bondad, la palabra bondad es benevolencia, ternura, pero habla de generosidad puesta a trabajar, generosidad pero puesta en marcha. Es decir, que la gracia de Dios, la abundante riqueza de su gracia, no fue solamente algo en la mente de Dios. No es un principio, no es solamente una enseñanza, no era solamente un plan. Ese plan se llevó a cabo a través de Cristo. No es que Dios intentó y tenía en su corazón el deseo de salvarnos. El punto es que la bondad de Dios hizo posible ese plan eterno de Dios. No se quedó solamente, Dios es tan generoso. ¿Cómo lo sabes? En Cristo Jesús, la bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús. El punto es que la gracia de Dios no es solamente una idea, no es un propósito, un plan. La gracia de Dios se hizo visible, Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Cristo, hablando del Dios eterno, se hizo carne. De acuerdo a Gálatas, en el tiempo preciso Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido bajo mujer. Entonces Dios en su momento hace que ese plan eterno se encarne, se haga una realidad, y Cristo vive y se encarna. Y Juan 1:14 dice de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, nos ama, sí, pero ¿cómo sabes que fue real? Sigue diciendo el versículo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, te amó, tiene gracia por ti y por mí, pero no se quedó solamente en una idea, en un sentimiento, lo llevó a su máxima ejecución, algo completo a través de la muerte de Jesucristo. Este pasaje entonces lo que hace es humillar profundamente al hombre, lo cual es bueno. Es decir, hermano, en la salvación tú y yo no somos el centro. Tú y yo no somos los héroes en la historia. El héroe es Dios, todo se trata de Él. Pablo no dice Dios salvó al hombre porque el hombre era muy valioso. Más bien dice Dios salvó al hombre para mostrar su gracia. Y quiero que entendamos una cosa, Dios nos salvó sí porque estábamos perdidos. Nos salvó, sí, porque íbamos a ir al infierno. Nos salvó, sí, y disfrutaremos el infierno y veremos a millones de creyentes. Y sí nos salvó, y el beneficio es que tendremos un cuerpo glorificado, ausencia de pecado. Pero el propósito eterno, supremo de nuestra salvación es la gloria de su gracia y no tu beneficio, aunque tú y yo somos beneficiados.
Sí, nos libramos del infierno, sí, tendremos un cuerpo majestuoso, sí, veremos a otros creyentes, sí, ya no habrá pecado. Pero el propósito mayor no es eso, el propósito es algo supremo, es la gloria de su gracia. Mostrar en nosotros el antes y el después. Antes muertos, incapacitados, podridos, condenados, y después vivos, resucitados, glorificados. ¿Y quién se lleva la gloria? Solamente el autor de la salvación. Hay algunos videos por ahí en redes sociales. No sé si alguien ha escuchado de este grupo. Es un centro de rehabilitación en el norte de México, La Patrulla Espiritual. Y sacan videos de hombres que rescataron, literalmente se los robaron de la calle, así muy mal, y unos maldiciendo muy sucios debajo de un puente, y se los llevan. Y muestran videos del antes y el después. Algunos meses o años después muestran al mismo hombre que antes estaba muy mal y ahora lo muestran ya restaurado, y lo muestran agradecido, y lo muestran ya en su juicio cabal. Y ahora el punto es, no es para que veas, mira a este hombre como lo grande que es él. El punto es, mira el cambio que se hizo en él. Y en la eternidad, hermanos, el propósito no es verte a ti y verme a mí, como mira, Dios me salvó. El punto es, mira qué generoso es Dios. Mira el antes, ¿dónde estaba yo? Muerto en delitos y pecados, separado de Dios, en el lodo cenagoso, en la peor condición. Y mira el después. ¿Para quién es la gloria? ¿Para mí? Por supuesto que no. La gloria es para el que hizo esto posible, y ese solamente es Dios. Nosotros somos los rescatados. Él es el que rescató. Él es el héroe. 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque Él es el que lo ha hecho todo. Jonathan Edwards decía que la obra de la redención es principalmente para la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Cómo aplica en nuestras vidas? Implica que nuestra salvación tiene un propósito eterno entonces. Tu vida no es un accidente espiritual, es Dios teniendo un propósito eterno, te salvó para algo eterno y para algo grandioso y majestuoso. Tu vida ahora, el día de hoy, es una demostración de la gracia de Dios, de cómo Él cambia el corazón. Como este joven rebelde, ahora mira cómo Dios ha cambiado su carácter, cómo Dios le ha dado una vida nueva, cómo ahora tiene el deseo de agradar a Dios, cómo nos ayuda a vivir en santidad. Cada creyente entonces es una muestra viviente de lo que la gracia de Dios puede hacer. Pero también implica, me gustaría que veamos en el versículo 7 una parte que nos hemos brincado intencionalmente. Si tienen en su Biblia el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Esta partecita aquí corta, en los siglos venideros. La palabra venideros aquí significa no solamente a futuro, pero habla de algo que se va acumulando. Un siglo, y atrás viene otro, y atrás viene otro, y atrás viene otro, sin parar. Lo que implica que en los siglos venideros, un siglo apilándose encima de otro, para siempre exhibiendo la gracia de Dios en nosotros. La eternidad será una revelación continua de la gracia de Dios. Y Pablo usa este lenguaje porque quiere que entendamos con toda claridad que Él nos salvó no solo para librarnos del infierno, sino para mostrar la riqueza de su gracia. La eternidad será un despliegue siempre de la bondad de Dios hacia su pueblo. Sabremos lo que Dios hizo con uno por aquí, con otro por allá, con otro por allá, con una mujer aquí, y las múltiples maneras en las que Dios muestra su gracia toda la eternidad. No llegará el día jamás que Dios diga, ya no tengo más gracia que mostrarles. Él es tan rico que eternamente estaremos viendo evidencia tras evidencia de su gracia. La salvación no tiene como centro final al hombre, tiene como centro la gloria de Dios. Nos salvó de la muerte, del pecado, del infierno, pero para mostrar su gracia. Ese es el propósito eterno de la salvación. Pero veamos también el medio o el principio, la mecánica de la salvación. Ok, entonces Dios nos salvó, Dios nos resucitó, Dios nos sentó en Cristo cuando estábamos muertos. Pero viene la pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo te salvó? Y esta parte es importantísima. Versículo 8 y 9 que conocemos muy bien.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo una persona puede ser salva? Primero, la base de la salvación, porque por gracia sois salvos. Primero es gracia. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el suelo? Gracia, porque por gracia sois salvos. Lo primero que Pablo quiere que entendamos en cuanto a cómo nos salvó Dios es muy claro y contundente. La salvación nace 100% en Dios y no en el hombre. La salvación no brota por mérito humano, no descansa en tu esfuerzo por ser salvo, no comienza con la voluntad humana. La base de la salvación es únicamente la gracia, porque por gracia, y Pablo pone esta palabrita aquí, porque por gracia, ya lo repitió en Efesios 2:5, por gracia sois salvos, pero para que no quede ninguna duda y nadie lo vaya a malinterpretar y nadie lo vaya a torcer de que a lo mejor yo contribuí en algo, Pablo lo repite 2 veces, porque por gracia es muy, muy sencillo. Es como Pablo martillando y martillando, que no te quede ninguna duda. Fuimos salvos bajo la base, el fundamento de solamente gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? La palabra griega charis, que es favor libre, un favor inmerecido, un favor soberano que Dios le da a los pecadores culpables. Gracia no es solamente amabilidad, porque a veces dice, esta muchacha es bien agraciada. Quieres decir que es amable, pero la palabra gracia es mucho más profundo que eso. La palabra gracia no solamente es compasión general por todos. La palabra gracia no es como que Dios nos dio otra oportunidad. La palabra gracia en la Biblia significa que Dios da salvación, que Dios da vida, que Dios da favor a aquellos a quienes no lo merecen, y que Dios da su favor exactamente a aquellos que merecían lo opuesto a su favor. Merecían lo contrario, merecían juicio. Gracias que se te da lo que no mereces y de manera gratuita. A veces la gente piensa que gracia es como Dios ayudando a alguien que ya venía medio bien. Pero Efesios 2 deja muy en claro que no. Efesios 2 nos dejó en claro que ya estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira. La gracia no viene como para ayudar a gente que ya venía medio componiéndose un poco. La gracia viene a rescatar a un muerto. La gracia viene a perdonar a un culpable, a darle vida a un condenado. La gracia no se da al hombre porque el hombre merecía algo bueno y estaba más o menos queriendo componer su camino. La gracia se da solamente porque Dios es bueno. Si el hombre hubiera estado enfermo, la gracia entonces sería medicina. Si el hombre hubiera estado confundido nada más, la gracia sería un buen consejo. Pero si el hombre está muerto, entonces esclavizado bajo la ira, la gracia de Dios, entonces es resurrección, liberación, vida nueva, perdón soberano. Por eso ocupamos mantener juntos todos esos pasajes de Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y en ese contexto, en esa situación, la gracia entonces brilla, porque tú y yo no podíamos, fue un regalo que no merecíamos. Note, por ejemplo, lo que dice Romanos 3, 10 al 12, lo conocen algunos de memoria, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero después compáralo con Tito 3, que leía Eduardo hace un rato. Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. El mismo patrón de Efesios: ruina, miseria, muerte, perdición, pero intervención divina. Es Dios. ¿Y dónde queda el mérito humano? Queda afuera, no tiene espacio aquí. La base de la salvación es que es un regalo de Dios. Y note también que Efesios dice, porque por gracia sois salvos.
Y soy salvo señala algo que ya sucedió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos el día de hoy. Es como decir, por gracia han sido salvados, por gracia permanecen siendo salvados y por gracia seguirán siendo salvados. Y también lo dice como un absoluto, como por gracia sois salvos. Aquí no dice por gracia puedes ser salvo. Tampoco dice por gracia empezarás a salvarte. Tampoco dice, mira, Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. Tampoco es una colaboración, dice por gracia, Dios ya lo hizo, Dios ya obró. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí la idea no es como una posibilidad, la gracia es un regalo de Dios que hace posible la salvación. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Y aquí no dice como probablemente o la salvación es mayormente del Señor, es completamente de Dios. La gracia no es Dios ayudando al hombre a salvarse, es Dios salvando completamente al hombre. Si la salvación entonces es por gracia, y lo es, tú no puedes presumir de nada. Tú no puedes apelar, bueno, es que yo he estado en la iglesia fiel por 15, por 20 años, por 30 años o desde que era chiquito. No puedes presumir de eso, fue un regalo. No puedes presumir de tu disciplina moral, es que yo trato de ayudar a la gente necesitada y trato de alejarme de cosas malas. No puedes presumir de una decisión que tú hayas tomado. No puedes mirar por encima a otras personas aquí y decir, yo era mejor que ellos. Por supuesto que no. Fue un regalo de Dios. Pero también quiero aclarar que el hecho de que la gracia sea un regalo de Dios no significa que la gracia sea barata. A veces se pone un énfasis incorrecto en la gracia. Algunos imaginan la gracia, fue un regalo fácil, como si nada hubiera pasado. Como si Dios solamente hubiera dicho, borrón y cuenta nueva, listo, eres perdonado, te he salvado. No es así, la gracia es gratuita para nosotros, pero no fue barata para Dios. Tú y yo lo recibimos como un regalo, pero ese regalo costó lo más valioso que Dios pudo dar, a su Hijo Jesucristo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención, pero ¿por cómo tenemos esa redención? Por su sangre. Costó la muerte de Cristo. Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sí, la justificación es un regalo de Dios, pero llegó mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, como sustituto en tu lugar por medio de la fe en su sangre. Nuestra salvación descansa completamente en ese favor inmerecido de Dios. La salvación no empezó ni en ti ni en mí. Nosotros no la provocamos, no la merecíamos. Dios nos salvó porque quiso exhibir su riqueza para ti y para mí. Pero también quiero el día de hoy, antes de dejar este punto para el creyente, la salvación es por gracia. Eso mata nuestra autosuficiencia. Tú no te ganaste nada. Tú no eras mejor que nadie. La gracia produce gratitud. No venimos nosotros ante Dios como que merecíamos algo. Venimos como por dioseros. Veníamos como miserables. Y no seguimos el día de hoy en Cristo por méritos propios. Si seguimos el día de hoy en pie y firmes, es porque Dios nos sigue sosteniendo por su gracia. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios, soy ahorita lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo dice, yo fui salvo por gracia, pero esa misma gracia me ayuda a ser lo que soy el día de hoy. Pero también quiero el día de hoy, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no saben dónde van a pasar su eternidad. Si la base de la salvación fueran tus méritos, fuera tu comportamiento, fueran tus obras, déjeme decirle que usted está perdido. Si usted está confiando en una eternidad salvo con Dios, si está confiando en que puede librarse de una condenación eterna por las obras que puedes hacer, déjeme acortarle el camino, está perdido. Nunca lo va a lograr. Puedes entregar todo tu dinero, puedes invertir toda tu vida en ayudar a gente necesitada, estás perdido. La salvación es solamente por gracia, un regalo de Dios, pero esto implica entonces que como es gracia,
Hay esperanza incluso para el peor de los pecadores que viene a Cristo. Eso implica que como es gracia, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya en tu historial y las cosas tan horribles que hayas hecho en tu vida, es gracia de Dios, es un regalo. Isaías 55 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cuando hablamos del medio de la gracia, ¿cuál es la base? De la salvación, ¿cuál es la base? Gracia. Pero hablemos también del instrumento de la salvación. Dice Pablo: porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice después? Por medio de la fe. La base es la gracia. El instrumento es la fe. Pablo explica cómo esa gracia llega al pecador. Ok, entendemos hasta aquí, es un regalo, sí. No lo merezco, aún así se me entrega. Pero viene una pregunta: ¿cómo se recibe? Alguien puede decirte: mira, en tal lugar están regalando esto. Y tienes que preguntar: ¿pero qué tienes que hacer para que te lo den? ¿O cómo lo recibes? Bueno, Pablo dice: mira, aquí no te equivoques en ningún momento. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia, estabas muerto, Dios te da vida. ¿Y cómo lo hace? Gratuitamente. Pero ahora viene una pregunta: ¿y cómo lo hace? ¿Cómo accedes a ello? ¿Cómo recibes esa gracia? Y Pablo no dice, y quiero aquí que me siga en esto, Pablo no dice que somos salvos por causa de la fe, ni por mérito de la fe, pero él dice por medio de la fe. La fe es el instrumento por medio del cual recibimos lo que Dios nos da gratuitamente. Y con esto quiero aclarar algo, hermanos. La fe, y puede sonar un poco extraño para algunos, la fe no es el fundamento de la salvación. ¿Sabe qué es el fundamento de la salvación? La gracia de Dios, la obra de Cristo. La fe simplemente recibe lo que Dios ofrece. Lo que te salva es lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que te salva es la gracia de Dios, no te salva tu fe. La fe es el medio, el instrumento, la mano que se estira para recibir lo que Dios gratuitamente nos da. Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La base, gracia. El medio, fe. La fe, dice John Stott, la fe no es la base de nuestra justificación, sino el medio por el cual recibimos a Cristo y a su justicia. Carlos Spurgeon lo dijo de manera muy clara y sencilla: la fe es la mano vacía que recibe la gracia de Dios. ¿Pero qué es fe? En la Escritura, fe no es una emoción como espiritual, religiosa. Tampoco es ser positivo. Fe en la Biblia, y podríamos ir rápido a Hebreos 11:1, es esa certeza, esa convicción, esa seguridad de lo que Dios ha dicho. Fe es confiar personalmente en Cristo. Y en la Biblia fe se describe de varias maneras. Una de ellas es conocer. Fe. Alguien dice: yo tengo fe. ¿Fe en qué? Alguien dice: yo le tengo fe a la hierbabuena. Alguien dice: yo le tengo fe a la moringa o lo que sea. Cuando hablamos de salvación, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? La fe tiene que conocer algo. La fe tiene que tener datos. ¿Fe puesta en qué? Romanos 10:9. Tienes que tener información. Hay un contenido que debe de creerse. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y creyeres en tu corazón. ¿Que creyeres qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que tienes que creer? La obra de Cristo en la cruz, que Él murió por el pecador y que Él resucitó venciendo al pecado y a la muerte. No es solamente tener fe: yo tengo fe en Dios, pero ¿en qué? Fe precisamente en la obra de Cristo, que es suficiente, que Él
que Él fue a la cruz y venció y resucitó con poder. Y la Biblia dice, si creyeres esto en tu corazón, serás salvo. Fe también es confiar, no es solamente saber los datos, porque creo que puedo decir que todas las personas que están aquí, sin importar cuántos años tengas en la iglesia, sin importar tu trasfondo, creo que todos saben que Cristo murió en la cruz. Y creo que todos saben que venció a la muerte y han visto una imagen, una pintura de una tumba vacía. Todos saben eso, pero eso no te salva. Tener datos no es suficiente. Hay que confiar, conocer, pero confiar. No solamente aceptar, sino depender de Cristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer aquí tiene el sentido de confiar. Confiar es soltar completamente todo tu peso de pecado, tu alma, y dejarte caer en Él, depender totalmente en Él. Tanto como confías en la silla en la que estás sentado el día de hoy, confías plenamente y no tienes dudas a ver si te puede aguantar o no. No estás allí en la orillita pensando, no, esa silla no me va a aguantar. Estás confiando plenamente. Cuando la Biblia habla de fe, habla de confiar, de aferrarte a Él y depender completamente de Él. Él dijo, Él prometió salvarme y yo creo que Él llevó mis pecados allí en la cruz. Es una fe de confiar completamente, de dejarte caer en Él con todo tu peso de pecado. Pero también en la Biblia fe se interpreta, se cree como recibir. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay algo que se malentiende muchas veces, recibir a Cristo. Alguien dice, ¿quiero recibir a Cristo? Sí. Y se entiende como que si fuera tan simple como, sí, lo quiero ya. Pregunta para todos los que se han casado, y no voy a pedir que levanten la mano, pero aquellos que pasaron a un altar y que de verdad ante la iglesia y un pastor o algo se casaron con todos los votos. Aquellas personas que planean casarse un día, recibir no es como, ¿quieres recibir a una esposa? Ah, pues sí, no es mala idea. No es ese recibir. Cuando te parases, yo recuerdo ese día cuando estaba frente a Yadira y estaba su papá, estaba mi papá, estaba un pastor amigo nuestro, y ahí tengo yo un anillo y se lo estoy poniendo, y mientras se lo estoy poniendo estoy diciendo unas palabras, yo, Alejandro, te recibo a ti como mi esposa. ¿Sabe qué iba incluido en esa palabra recibir? Que en ese momento yo estaba diciendo sí a una mujer y le estaba diciendo no a todo el resto de miles de millones de mujeres en el mundo. Aquí hay exclusividad. Yo le estaba diciendo, yo te recibo, es decir, a partir del día de hoy, tú lo eres todo para mí, toda mi vida es para ti. A partir del día de hoy, yo no debería tener ojos para nadie más. A partir del día de hoy, mi compromiso contigo es inquebrantable, a menos que uno de los dos se muera. Recibir a Cristo no es algo tan simple, sí, yo lo recibo, como, ¿quieres recibir una esposa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa que ya no hay nadie más en quien confías más que únicamente en Él. Recibir a Cristo implica que Dios, yo te entrego mi vida completamente. No vivo ya para mí. Toda mi vida, mi tiempo, lo que tú quieras hacer conmigo, ahora es tuyo. Tú eres mi Señor, y como eres mi Señor, eso implica que tú vas a regir mi vida y yo voy a obedecer lo que tú me pidas hacer, y ahora mi vida ya no es para mis diversiones, ahora lo que tú digas. Esa clase de fe es la fe que salva. Es una fe que confía completamente en Cristo. R.C. dice que la fe salvadora consiste en confiar en Cristo y en su obra para nuestra salvación. ¿Qué es fe? ¿Cómo se recibe la salvación? Por gracia, es un regalo, pero ¿cómo recibes esa gracia? Por fe, confiando únicamente en Cristo como tu Señor y Salvador, conociendo lo que Él hizo en la cruz y descansando plenamente en Él. Y la fe no es una obra que tú y yo merecemos, no es algo que nosotros conseguimos. Y Pablo también aquí protege el evangelio de un error de muchas personas, porque alguien puede pensar, bueno, la fe es la que te salva. Pero el lenguaje de Pablo no es así. Pablo dice, por gracia sois salvos. Él no dice por la fe, él dice por medio de la fe. No eres salvo porque te concentraste y pusiste alguna música que te ayudó a estar concentrado y deja
déjame concentro demasiado a ver cuánta fe puedo tener. No, esa fe no fue una obra tuya. Spurgeon repite, la fe es la mano que recibe. La fe no es el pago que compra. La fe no es como, a cambio de mi fe Dios me va a salvar. La fe es la mano que toma el regalo. La fe no es el precio que compra el regalo. La fe no se enfoca en nuestra sinceridad, en nuestra disciplina. La fe únicamente, esa es una parte que a mí en su momento me costó. ¿Cómo sabes que tu fe es real? ¿O cómo sabes que esto es verdadero? ¿Conoces? ¿Confías? ¿Recibes? La fe mira a Cristo. Hay un pasaje en Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan está recordando una historia del Antiguo Testamento. En el desierto, los israelitas fueron atacados por serpientes a manera de juicio y estaban muriendo. Pero el que era mordido por una serpiente, Moisés levantó una serpiente de bronce. El que era mordido no se salvaba mirando su herida. No se salvaba pensando, yo soy fuerte, yo puedo aguantar esto. No se salvaba pensando, yo creo que Dios me va a ayudar. Se salvaba solamente mirando a esa serpiente, y es el medio que Dios proveyó. ¿Y cuál es el punto? El pecador no se salva mirando a su fe, se salva mirando a Cristo y lo que Él hizo. Carlos Spurgeon, cuando él se convirtió, entró a una iglesia pequeña y el predicador estaba hablando, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Después el predicador se dirige directamente a Spurgeon, tú joven pareces desdichado, mira a Cristo, no hay otra cosa que hacer más que mirarlo a Él, pero mirarlo con admiración, con entrega, con conocer, con confiar plenamente en Él. Y Spurgeon dice, y yo miré y seguí mirando hasta que el Señor hizo una obra en mí que me dio vida nueva. La fe confía únicamente en Cristo. Somos salvos. La base es la gracia y recibimos esa gracia por medio de la fe. Y es interesante que la Biblia habla de la fe como la fe de un niño, que no empieza a preguntar tantas cosas. La fe solo confía plenamente. Si a un niño pequeño le dicen que su papá puede levantar una roca enorme, un niño pequeño lo va a creer. Y no es porque el niño se concentró demasiado, solo lo cree. ¿Cómo recibimos la salvación? Por fe, no por orgullo humano. No es como yo me concentré. Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Fuera, queda excluida. No hay espacio aquí para la jactancia. Pero también quiero destacar que esa misma fe es parte de la gracia de Dios. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y note lo que dice después, y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? Ni la gracia ni la fe. La gracia y aún la fe para creer vinieron como un regalo de Dios. Vinieron de Dios. Él abrió tus ojos, Él te dio entendimiento, Él te ayudó a creer en Él. Filipenses 1:29, a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solamente creer en Él, es decir, Él nos concedió el creer. En Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El Señor produce en nosotros esa fe que puede con sinceridad, que puede con entrega descansar completamente en el Señor. Para aquellos que no conocen a Cristo, Dios no te pide que primero arregles tu vida, que medio te alinees, que medio te acomodes y después vengas a Él. No te pide que medio te limpies de pecado y te hagas digno. Te llama solamente a venir a Él, a venir a Cristo y confiar en Él. Al que a mí viene, dice, no le echo fuera. La invitación está vigente el día de hoy. Creer, recibir, conocer, abrazar, aferrarte, es por gracia, es un regalo por medio de la fe.
La gracia entonces es la fuente de la salvación, la fe es la mano que recibe lo que Dios da gratuitamente, pero también dice este versículo, deja algo fuera, la exclusión, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿y dónde quedan tus obras? Completamente fuera, no por obras, no a partir de obras, no procede de obras. ¿Y aquí qué clase de obras? Cualquier obra, cualquiera. Obras religiosas, obras en la iglesia, obras de dinero, cualquier intento humano que el hombre quiera aportar para su salvación es solamente un estorbo. La salvación es completamente gracia de Dios. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, solamente por su misericordia. La salvación no se obtiene por tu esfuerzo, por disciplina, obediencia. Nada de esto puede producir reconciliación con Dios. Si la salvación dependiera de las obras, sería entonces un salario. Dios estaría en deuda contigo, pero el Evangelio declara firmemente es un regalo. ¿Por qué no por obras? Dice claro ahí, para que nadie se gloríe, para que nadie tome el mérito. Dios dejó las obras completamente fuera para eliminar cualquier posibilidad de que el hombre se robara una hebra de gloria. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Gloriarse es presumir, jactarse, atribuirse mérito. La salvación fue diseñada para que nadie pueda decir, yo lo conseguí, yo lo logré, yo fui digno. Toda la gloria completita queda del lado de Dios. Alguien podría empezar, si fuera por obras, alguien podría empezar a decir, pues yo soy mejor que otros, yo soy más fiel que otros, yo he hecho más que otros. Pero también si fuera por obras, eso nos daría mucho miedo, porque no podríamos conseguirla jamás. La salvación por gracia, por medio de la fe, sin las obras, produce humildad. Tú y yo llegamos igual que otro. ¿Sabes que puede llegar a la iglesia el día de hoy un narcotraficante que ha matado personas y tú no eres mejor que él? Tus obras no te dieron nada y él puede salvarlo del mismo modo que lo hizo contigo. Por gracia, por medio de la fe, tus obras quedan completamente fuera. Pero veamos un punto más y terminamos. Sé que he tomado algo de tiempo el día de hoy, pero eso es importante. El propósito, ¿para qué nos salvó? Para su gloria. Para tomarte a ti y a mí como un museo, exhibir, mira qué Dios tan grande, la obra que hizo en el hermano Emanuel, mira lo que hizo en Elías, qué generoso es Dios, mira lo que hizo con Alejandro, mira lo que hizo con Manuel, cómo agarró a todos esos pecadores y cómo los transformó. Para eso nos salvó, para su gloria. ¿Cómo lo hizo? La base, la gracia, el instrumento, la fe, y las obras quedaron excluidas. Pero veamos un último punto, el resultado inevitable de la fe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí tenemos que repetir, remarcar de nuevo, ok, la salvación no es por obras. ¿Significa que las obras no importan? Sí, importan. ¿Qué lugar tienen las obras? Las obras, hermanos, no producen la salvación, pero la salvación produce obras. Tus obras no aportan a la salvación, pero tu salvación sí produce obras. Y el versículo dice, el 10, porque somos hechura suya. Comienza diciendo que somos hechura suya. La palabra hechura es muy bonita. Significa una obra hecha, creación, algo elaborado. De hecho, la palabra griega para hechura es la palabra poiema. Hay una editorial de libros que se llama Poiema. ¿Y sabe qué palabra viene de allí? Poema. ¿Qué está diciendo Dios? Tú eres un poema de Dios. ¿Y no es eso algo grandioso? Tú eres una obra maestra de Dios. Y eso no es como para que se sienta como levantar emociones, solo para exaltar la gracia de Dios.
te salvó e hizo un poema de su gracia en tu vida. La Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. El creyente es una obra que Dios ha producido. Recordarle de nuevo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Él nos hizo. Él no nos mejoró. Él no agarró tu vida y hizo una actualización, Alejandro 1.1. Él no hizo unas mejoras a tu vida. Él te dio una vida nueva, una nueva creación. Dice que somos hechura suya, creados, y cuando usa la palabra creados, de hecho es la misma palabra que usa en Génesis 1 para hablar de la creación. Dios hizo en ti algo completamente nuevo. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice después? Nueva criatura es, te hizo completamente nuevo, las cosas viejas ya pasaron y fuimos creados en Cristo Jesús a través de su obra. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús. Tu nueva vida viene en unión con Cristo. No solamente nos perdonó, pero Dios nos unió a Cristo y nos dio vida nueva. Pero después viene algo grandioso, el propósito de esta vida nueva, porque somos hechura suya, un poema suyo, creados nuevos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. El creyente ha sido creado con un propósito, no para volver a su vida antigua. Fuiste creado una vida nueva, no como para darle un reseteo a tu vida, ahora empieza a pecar otra vez, pero ahora desde cero, no. Fuimos creados nuevos, pero para buenas obras, para santificación, para transformación. Y fuimos creados para buenas obras. ¿Qué clase de buenas obras? Toda obra que refleja la voluntad de Dios. Fuimos creados para buenas obras. No se vaya muy lejos. ¿Qué buenas obras? ¿Llevar despensa? ¿Qué buenas obras? ¿Encontrar a alguien necesitado en mi colonia y ayudarle con unas láminas, o unos ladrillos, o un costal de cemento o algo? Toda obra que refleja la voluntad de Dios. Y eso es obediencia, santidad, amor, servicio, justicia, misericordia. Él purificó para él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras, hermanos, no son el camino hacia la salvación, pero sí son el camino que siguen todos aquellos que han sido salvados. Las buenas obras no producen tu salvación, pero las buenas obras sí son el camino que sigue todo aquel que realmente ha conocido a Cristo como Salvador. Spurgeon lo dijo muy bien, la fe que salva siempre produce obras, pero las obras nunca producen la fe que salva. Si tu fe puesta en Cristo es una obra de Dios, si su gracia te ha alcanzado, inevitablemente Él va a producir en ti buenas obras para su gloria. Va a producir en ti obediencia, santidad, servicio, amor. Y también vemos en este versículo, casi terminamos, la soberanía de Dios. Nos creó para buenas obras. ¿Desde cuándo estaban planeadas esas buenas obras? Las cuales preparó de antemano. Preparó la vida que deberíamos vivir aún después de haber sido salvados. Dios ya puso un camino por el que tienes que seguir. Te salvó, pero no solamente te salvó y dijo, pues ahí síguele tú como puedas. Te salvó y te salvó para su gloria y preparó buenas obras para que anduvieses ya en ellas. Dios es el que en ti y en mí produce el querer como el hacer, porque para eso te salvó a Él. Entonces, los que somos de Dios ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para su gloria, para buenas obras, para andar, y note la palabra que Pablo usa allí, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Y andar significa que hay un camino que sigues, no es algo que haces de vez en cuando. Andar en buenas obras es algo que hago hoy, mañana, después el martes, miércoles, diario estoy caminando. Ese es mi camino, mi estilo de vida. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Efesios 2, del 1 al 10, entonces, presenta toda la historia de la salvación. Comienza
muerte espiritual, esclavitud del pecado, condenación, pero luego Dios interviene. Pero Dios es rico en misericordia, su gran amor, la gracia que nos salva y termina con el resultado inevitable y glorioso, una nueva creación, una nueva vida, una nueva forma de caminar. Piensa en Efesios 10. Comienza con cadáveres espirituales, un panteón, puro muerto, y termina con un poema de Dios. Y todo por medio de la gracia, todo por gracia, perdón, y recibimos esa gracia por medio de la fe. Y antes de terminar, si tú eres creyente, si conoces al Señor, esto no puede más que producir adoración, gratitud, reverencia, caminar a la imagen de Cristo. Pero si no tienes a Cristo, esa gracia es un regalo. Dios no espera que hagas tú cosas buenas y después vengas a Él. Si estás pensando alcanzar la eternidad o lograr el perdón o lograr estar bien con Dios por cosas que tú mismo puedas hacer, le repito, estás perdido, y si mueres el día de hoy terminarás eternamente separado de Dios. Y la ironía es que era un regalo, no se te pedía más que entregar completamente tu vida a Él. ¿Por qué no busca usted al Señor el día de hoy? Arrepentido, clamando, por favor, sálvame, dame vida, por favor, haz tu obra en mí. Oramos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Pido que, por favor, nos lleves a esa actitud de adoración a tu gloria, a tu gracia. Entendemos el día de hoy que tú nos has salvado. Sí es verdad, nos salvaste del infierno. Sí es verdad, ya no hay condenación. Sí es verdad, disfrutaremos el cielo contigo, pero la causa suprema, el propósito es algo más grande, más profundo. Exhibir tu gracia por toda la eternidad. Recordar quiénes éramos y qué amoroso eres tú, que nos dices vida nueva. Y quiero pedirte, Dios, también que nos ayudes a entender la salvación. Es un regalo que recibimos por medio de la fe y eso lo produces tú. Nuestras obras no hay en ningún lugar, pero fuimos salvos también para producir obras, para que tu Espíritu Santo a través de nosotros nos ayude a caminar en santidad, obediencia, generosidad hacia otros, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas. Quiero pedirte que nos ayudes a no olvidar nunca, ni un día, quiénes éramos, qué hiciste tú por nosotros. Pero por último, Dios, hay personas aquí que no te conocen, hay personas que están confiando en sus buenas obras, hay personas que ni siquiera han pensado en la eternidad. Te pido que seas tú quien obres en sus vidas, les hagas ver primero su condición terrible. El pecado es algo espantoso, Dios, pero también ayúdales a ver la obra preciosa que Cristo ha hecho y produce en ellos fe, arrepentimiento, vida nueva. Gracias, Dios, te amamos. Toda la gloria para ti siempre. En tu nombre oramos. Amén.